Hola, buenas tardes a toda la hermandad, que Dios les bendiga, les doy gracias porque cada lunes me están acompañando con la enseñanza. Así que bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra? Pensalo, respondételo hacia adentro, ¿sí? Hacia vos mismo, ¿sí? Nuestra actitud ante la misma, ante la palabra, determina el fruto que se termina viendo. O sea que el fruto que estamos dando, si es del Espíritu Santo, es porque nuestra motivación es correcta, es buena, ¿sí? Si no estamos dando el fruto del Espíritu Santo, es porque la motivación no es realmente buena. O estamos yendo a escudriñar su palabra desde una mente legalista, para tratar de tener palabra para después acusar a las personas, para poder criticar, para poder de esa manera, en vez de ganar las almas, atacarlas, ¿sí? Eso es lo que lamentablemente ha hecho la religión, la legalidad. Prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro, que aquel que pecó se merece esto, se merece lo otro. Y siempre estamos ahí juzgando con nuestros pensamientos y es algo que habíamos hablado anteriormente, que con lo que tenemos que luchar es la justicia propia. Se tiene que derribar en nuestras vidas para que realmente la justicia de Dios, la justicia divina basada en el amor de Él se me pueda revelar, pueda darle lugar en mi vida para que de esa manera pueda accionar, ¿sí? Porque por más que le diga, pero no le doy lugar, tarde o temprano voy a seguir criticando, voy a seguir juzgando con mis criterios, con mis argumentos, y lamentablemente eso no está bien, no le agrada a Dios, ¿sí? Porque no podemos bendecir y después maldecir, ¿sí? Por eso es que por algo Dios dice, orar sin cesar, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, de lo que examinamos hay cosas que no están bien, y bueno, orar. Y también ver si quizás, quizás no están bien para nuestros ojos, quizás para los ojos de Dios sí. Por eso es que tenemos que pedirle que Él nos abra los ojos del entendimiento y que podamos ver como Él ve, que podamos realmente que lo que Él ve que es bueno, que para nosotros también tiene que ser bueno, que lo que Él ve que es malo, para nosotros también tiene que ser malo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos guía y nos enseña, ¿sí? Lo que nos edifica y lo que no nos edifica, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Su palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay que ver, ¿sí? Si lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, ¿será también agradable y será conforme a Dios o será algo mío, algo humano? Que yo creo que está bien, que a mí me parece que está bien, ¿sí? Por eso hay que hilar fino y hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, trabaje en nuestras vidas. Y de eso se necesita, para esto se necesita sinceridad y humildad, ¿sí? Y reconocer. Bien. La actitud es el modo de ser y de comportarse. Es la postura corporal que expresa un estado de ánimo o disposición para realizar una cosa. Por ejemplo, yo estoy acá enfrente de ustedes, ¿sí? Y imagínense, dándoles la enseñanza. Yo agarro y estoy así, porque hermanos queridos, porque, bueno, vamos a escudriñar la palabra. Seguro que no les transmito algo positivo porque un poco más estoy derribada y estoy con una voz que parece que estoy más desanimada que animada, ¿no? Entonces, la actitud es justamente nuestra forma de ser, cómo nos comportamos ante cualquier situación de la vida. Entonces, por eso es que en todo momento tenemos que dejar que en todo nuestro ser nos gobierne el Espíritu Santo, para que puedan ver en nosotros el reflejo de Jesús. Porque si yo quiero dar ánimo, primeramente yo tengo que estar animado. Si yo estoy hablando de vivir en libertad, primeramente yo tengo que vivir en libertad. ¿Sí? Si hablo de santidad, primeramente el Señor me va a demandar santidad a mí, porque justamente no podemos hablar de algo, ¿sí?, que no vivimos. O sea, muchos hablan de cosas que no viven. Por eso es que el testimonio vale más que las palabras. Por eso es que a Dios le agrada que lo que digamos, lo hagamos, ¿sí? Que lo que enseñemos, lo vivamos. Porque si no, es decir, sí, es como decía el Señor a sus discípulos con los fariseos. Hagan lo que ellos le dicen, ¿sí? Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas?
¿Cuántas veces hemos sido legalistas? ¿Cuántas veces hemos sido como los fariseos? En cosas mínimas. Por eso es que el Señor está hilando fino con nosotros, nos está pasando la medida, nos está pasando la plomada, nos está pasando la medida porque Él quiere que crezcamos, quiere que abramos los ojos, porque hay cosas que decimos y hacemos que muchas veces no agradan a Dios y no están con la luz de Jesús, ¿sí? Por eso es que cada día necesitamos que Él nos ilumine más. Bien. Y no solo nos va a iluminar a través de la palabra, es muy importante la comunión íntima en oración, en adoración, donde abro mi corazón y le doy lugar a que Él me hable, que Él me haga ver, que Él me pueda convencer. Porque si yo le digo, Señor, hazme ver qué es lo que no te agrada en mi vida, convénceme. Si yo lo estoy haciendo con sinceridad del corazón, Él me lo va a hacer ver, hermano, porque Él a un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar, a aquel que es sincero de corazón. Entonces, si le estoy pidiendo con sinceridad, Dios me lo va a hacer ver, Dios me va a mostrar. Pero no se lo pidamos por pedir nada más, porque Dios no nos va a revelar. Él va a ver la condición de nuestro corazón. Si realmente estamos dispuestos a cambiar o si nos conformamos con lo que hemos aprendido, con lo que somos. Y no, Dios realmente quiere más, quiere gobernarnos más, quiere llenarnos más de su sabiduría, quiere sobreabundar en su amor y en su gracia, en su conocimiento, en todo lo que es de Él en nuestras vidas. Necesita Él manifestarse con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su conocimiento a través de la iglesia, ¿sí? Por algo la palabra dice, y se va a cumplir, que la tierra será llena del conocimiento, ¿sí? De Dios, de la gloria de Dios. Y eso solo va a ocurrir a través de los hijos e hijas del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿sí? Así que por eso tenemos que estar dispuestos a querer cambiar y dejarnos transformar por el Señor. Bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Bien, por otro lado, una cosa es la actitud, que habíamos hablado que es la forma de ser, las formas de comportarnos, la postura física, ¿sí? Postura corporal que expresa un estado de ánimo o disposición para realizar una cosa, ¿sí? Por otro lado, está la aptitud, que es el conjunto de características que posibilitan que una persona resulte útil. Por otro lado está la aptitud, que es el conjunto de características que posibilitan que una persona resulte útil, apropiada para cierta función, trabajo o fin. Es la capacidad, destreza, habilidad. Esto también lo puse porque es importante. Toda la aptitud que tenemos, todas las características, las capacidades en lo que nosotros somos buenos, no es porque nosotros, por decir, lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá. Podemos relacionarlo con eso, pero ¿y ellos de quién lo heredaron? Y así, lo van heredando, ¿sí? De generación en generación, ¿sí? Por la descendencia. Pero ¿y todo eso bueno de dónde viene? Viene del Padre. Entonces, toda la gracia que tenemos es de Dios. Todas las capacidades, la aptitud, la destreza, la habilidad en lo que somos buenos es por la gracia de Dios. Esto también es importante porque muchos se atribuyen un logro o un resultado a su capacidad. No, porque yo estudié mucho, no, porque yo hice esto, porque yo me saqué esto, porque yo lo otro, y el yo, y el yo. Y hay una canción muy linda que dice que menos de mi humanidad y más de ti. Ahora mismo, a ver, es menos... Ahora mismo no me acuerdo del ritmo. Más de ti, menos de mi humanidad. Bueno, dice así, más de ti, menos de mi humanidad. ¿Sí? Y hay incluso a través de muchas canciones el Señor nos habla a través de hijos de Dios que hay palabras muy profundas, hay letras muy profundas en sus canciones. Más allá del ritmo que pueda ser muy lindo o no nos llame mucho, porque también nos puede gustar como no el ritmo, pero la letra. Yo tengo determinados artistas que me gustan mucho la letra de las canciones, que realmente es en el entendimiento renovado y es también en esto, en entender que necesitamos más de Él y menos de nuestra humanidad, ¿sí? Hay otra que dice, ¿quién soy yo si todo te lo debo a ti?
¿sí? Que él miraba sus manos y todo lo que había logrado y se había recordado todo lo que había hecho, pero no era nada comparado a lo que había hecho Jesús. Y que, ¿quién soy yo si todo te lo debo a ti? Todo se lo debemos al Señor. Todo lo que hemos logrado, lo que hemos obtenido, lo que obtendremos, todo es por la gracia de Dios. Pero eso solo nos lo hace ver el Espíritu Santo y entender que tenemos que crecer en el carácter de Cristo, en la humildad, en la mansedumbre, ¿sí? Porque la humildad, ya lo habíamos hablado también, tiene que ver con reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras falencias, reconocer nuestras equivocaciones, reconocer cuando pecamos, ¿sí? Y no atribuirnos o andar hablando de lo que logramos, ¿sí? Porque eso, para la gloria de Dios, Dios lo pondrá en la boca de otras personas que hablarán de nosotros, pero es gracia y para la gloria de Dios, ¿sí? Así que esto también es importante, por algo Dios quiere que lo volvamos a recalcar. A veces aprendemos por repetición, de tanto que, y una y otra vez el Señor nos repite para que entendamos, para que dejemos que su carácter realmente pueda estar manifestándose en nuestras vidas, que le demos lugar, ¿sí? Y que todo orgullo, todo ego caiga por tierra, ¿sí? Todo engreimiento, todo aquello que me hace creer superior a otro, ¿sí? Aún muchas veces, esto se los confieso también, hermano, por la gracia de Dios, ¿sí? Me ha pasado que yo muchas veces le he dicho, Señor, me has dado tanto, pero tanto de Él, ¿no? Y yo he dicho, Señor, que siempre la gloria sea para ti, porque yo no soy nada. Él siempre me ha dicho, recuerda que yo soy en ti, no eres tú. Y siempre me hace recordar esto, me has dado tanto, Señor, pero es para la gloria de tu nombre. Y así más nos va a seguir dando, porque entendemos que es para la gloria de su nombre y entendemos que nosotros no somos nada. Cuando nosotros entendemos eso, el Señor nos va dando más, porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros, cuanto más débil nos sentimos, cuanto más indefensos, Él nos hace ver, justamente es cuanto más nos hace ver que no somos nada sin Él, que dependemos de Él, que necesitamos depender de Él, ¿sí? Muchas veces me ha pasado sentirme en momentos de mucha debilidad, de mucho desánimo, de muchas cosas que solo Dios sabe, y personas muy íntimas nada más saben. Y realmente Dios siempre ha sido el que me ha sostenido y esas dificultades y esos desánimos, esas debilidades son las que me han hecho mucho más fuerte. Se cumple la palabra de que en nuestra debilidad el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo muchas veces he dicho, Señor, he aprendido a decir, Señor, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi desánimo, más me voy a alegrar porque más fuerte te vas a hacer en mí, porque más vas a trabajar vos y menos va a ser mi humanidad, ¿sí? Entonces eso también Dios quiere que lo entendamos porque tenemos que pasar adversidades, tenemos que pasar aflicciones, tenemos que pasar momentos donde Él nos confronta y nos hace ver que estamos equivocados y que tenemos que aceptar que estamos equivocados y tenemos que reconocerlo para que de esa manera podamos entender, porque si no lo entendemos no lo vamos a vivir, no vamos a cambiar, vamos a seguir pensando lo mismo, vamos a seguir creyendo que lo que pienso, lo que hago es lo correcto. Entonces, Señor, confróntanos, Señor, haznos ver lo que realmente no te agrada en nuestras vidas, para que podamos siempre darte el lugar a ti y darte la gloria en todo lo que tú nos permites hacer a través de Cristo. Sin fe es imposible tener una actitud correcta ante la palabra. Esto es algo, pero más que básico, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Sin fe es imposible tener una actitud correcta ante la palabra. Si no tengo fe en Dios, no voy a poder comprender y entender lo que la vida de la lo que la vida de la palabra me quiere dar a mi ser.
No lo voy a creer, voy a dudar, lo voy a agarrar a medias, lo voy a entender a medias. Tengo que tener fe en Dios. No podemos desarrollar la fe, el dominio propio, la piedad, por nuestros esfuerzos o mérito propio. Necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros. No es que, no, entonces para aumentar mi fe voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a hacer más cosas. No, no es por nuestros propios esfuerzos, sino menguar para que Cristo crezca en mí. Y ahí se va a desarrollar estas virtudes, la fe, el dominio propio, la piedad, ¿sí? No es que tengo que hacer cosas para sentirme bien, sino que tengo que dejar que la vida de Cristo viva en mí y solas las cosas se hacen, sin darme cuenta muchas veces. Él es a través de uno y no tengo que estar pensando voy a hacer esto para agradar a Dios, no, sino que nuestra vida, nuestro diario caminar tiene que ser un agradecimiento y un perfume agradable ante Dios. ¿Cuáles son nuestras actitudes sobre lo que creo y sobre lo que quiero? ¿Cuáles son nuestras actitudes sobre lo que creo y sobre lo que quiero? Primero tenemos que entender que en las palabras que Dios nos dio a nuestras vidas, tengo que creer y no relacionarlo con el alma, como habíamos hablado, con el fundamento. Esto es muy importante. Primero tenemos que entender que en las palabras que Dios nos dio a nuestras vidas, aquellas palabras que por medio de alguien Dios nos profetizó o palabras que personalmente el Señor nos habló a nuestras vidas, ¿sí? Esas palabras las tengo que creer, pero no las tengo que relacionar con el alma, porque ¿qué pasa? Muchas veces el alma, donde están las emociones, los sentimientos, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, y los pensamientos también, porque el alma está formada por el corazón, por la mente. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma muchas veces me tira por mis emociones, por mis sentimientos y por mis sueños personales. Y muchas veces mis sueños, mis pensamientos, mis sentimientos no son los pensamientos, ni los sentimientos, ni los sueños de Dios. Entonces ahí donde nos frustramos cuando pasa muchos años, mucho tiempo y supuestamente no se cumple la palabra de Dios en mi vida. Pero ¿no será que yo lo interpreté a mi manera y estoy esperando algo que por mi emoción, por mi interés personal, por un sueño personal que yo creí que por medio de esa palabra se iba a cumplir? Por medio de eso creí que se iba a cumplir. Y me termino frustrando porque pasan los años y no se cumple. ¿Por qué? Porque esa palabra, en vez de estar fundamentada en la persona de Cristo viviendo en nosotros, la dejamos fundamentar en nuestra alma, en nuestras emociones, imaginando, soñando, pensando un montón de cosas. Por eso, primero tenemos que entender que en las palabras que Dios nos dio a nuestras vidas, tengo que creerlas y no relacionarlas con el alma. ¿El alma qué es? Lo que quiero, mis emociones, lo que hablaba recién. Esto debe nacer y es consecuencia, lo que quiero, ¿sí? De la fe en su palabra. O sea, lo que yo quiero, lo que cada hijo de Dios quiere y desea, debe nacer y por consecuencia tiene que ser de la fe en su palabra. O sea, que nuestros deseos, lo que queremos, sea conforme a la voluntad de Dios, sea conforme al Padre. Por eso es tan importante escudriñar la palabra, porque cuando la vamos conociendo a Dios, vamos amando con el amor que Dios nos dio para poder amarlo a Él, para poder amar al prójimo. Y de esa manera vamos amando y nos vamos alegrando de lo que Dios se alegre y de lo que Dios ama, ¿sí? Y vamos rechazando y vamos dejando de lado las cosas que Él rechaza y que Él deja de lado. Por eso es importante que con buena actitud, con buena motivación, con fe, leamos y escudriñemos la palabra, con la fe en Dios. Y de esa manera no van a ser mis sueños, no van a ser lo que yo quiero carnalmente, sino va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y te puedo asegurar que la palabra de Dios se va a cumplir, porque su palabra no vuelve vacía, Él no es mentiroso. Pero muchas veces hemos soñado un montón de cosas,
por nuestra alma, por nuestras emociones, por lo que nosotros queremos carnalmente, y no ha sido conforme a lo que realmente es la voluntad de Dios. Por eso es que muchos también se han frustrado y han invertido mucho tiempo, muchas cosas, incluso dinero, un montón de cosas, han gastado mucha energía en algo que realmente no era conforme a la voluntad de Dios, sino era conforme a la voluntad nuestra, ¿sí? Y Dios lo permitía porque por ahí justamente somos duros de entender, nos cegamos con nuestras cosas y Dios llega un momento que nos hace ver lo que Él realmente nos quiso decir, ¿sí? Dios quiere intervenir no solo en las cosas que no están bien en nuestras vidas, sino también en aquellas que creo que están bien. Dios quiere intervenir no solo en las cosas que no están bien en nuestras vidas, sino también en aquellas que creo que están bien, lo que hablábamos anteriormente. Él quiere intervenir en aquellas cosas que yo creo que están bien. Es lindo por eso abrirnos y decir, Señor, esto que yo creo que está bien, hazme ver si realmente está bien. Esto que yo creo entender que es lo correcto, esto que yo creo que es la decisión correcta a tomar en esta situación, hazme ver si realmente es así o no. Es lindo que nos abramos a Dios en eso, ¿sí? Para seguir creciendo, para seguir madurando. Hay una diferencia entre aquel hijo de Dios que deja que la vida del Espíritu aumente dentro de él y del que no permite ese aumento. Permiso. La diferencia es que uno tiene el acceso a conocer más de Cristo y a manifestarlo en su vida. El otro se queda como ciego negando a Cristo con sus acciones. Muchas veces, aún siendo una nueva criatura y siendo inmaduros espiritualmente como bebés, como niños, pasa esto. Al no revelársenos la palabra por su Espíritu Santo, estamos en nuestra mente, nuestro entendimiento está entenebrecido, está oscurecido, está en tiniebla. Entonces, no creo, no entiendo y por lo tanto no vivo lo que me dice la palabra. Entonces, en vez de agradar a Dios, dar fruto del Espíritu Santo y manifestar su vida, lo que hago es todo lo contrario, negar a la persona de Cristo y conformarme y quedarme solamente con la salvación, liberación, sanidad, restauración, con lo que hablamos en un principio. Entonces, dicen, la diferencia es que uno, ¿cuál es? El que tiene el acceso a conocer más de Cristo. Aquel que deja que la vida del Espíritu aumente dentro de él, ¿sí? Ese va a permitir, ese le va a dar un acceso a conocer más de Cristo y a manifestarlo en su vida. En cambio, el otro se queda como ciego, negando a Cristo con sus acciones. Es la pura realidad, ¿sí? Hoy pasa mucho dentro de las congregaciones, en la hermandad, ¿sí? Por eso es que tenemos que orar unos por otros, para que a todos el Señor se nos revele, para que lo conozcamos a través de su palabra, a través de la intimidad, para que realmente vivamos como hijos de Dios, como herederos, como reyes, como reinas, y que no sea solamente unos pocos que entiendan. Todos tenemos que entender, porque todos tenemos que crecer, ¿sí? Conforme al cuerpo, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, hasta llegar a un varón perfecto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar los versículos y ya estamos terminando, hermanos. San Mateo 25, 29. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Es como hablábamos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor de todo corazón, con una buena motivación de querer cambiar, de querer agradarle, hacer su voluntad, ganar almas para Él. Todo eso, porque todo tiene una cadena, ¿no? Todo eso me va a llevar a conocer a Cristo, a vivir conforme a su vida y de esa manera voy a ser fiel porque Él está en mí y Él me hace
tener esa virtud de ser fiel por su gracia, ¿no? Por supuesto que somos humanos, nos equivocamos, también fallamos, pero en lo que es al servicio, a todo lo que hacemos, se va a manifestar, las personas lo van a ver, esa fidelidad de nuestra persona, que es la de Cristo viviendo en nosotros, en lo que hacemos. Entonces, marca una diferencia, ¿sí? Marca una diferencia hacer las cosas con disposición, con voluntad, con humildad, con fidelidad. Entonces, aquel que es fiel, dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco, si somos fieles a Él, por amor a Él y a las almas, Él necesita darnos más, necesita llenarnos más de Él para que se pueda manifestar más toda su majestad y su gloria, ¿sí? Y aquel, lamentablemente, que retiene lo que tiene, no deja que la vida del Espíritu fluya en su vida, es como hablábamos recién, está ciego espiritualmente y en vez de manifestar la vida de Cristo, lo está negando con sus acciones. Puede decir de la palabra, porque puede tener conocimiento de la palabra, sí, como cualquier fariseo, pero a la hora de ponerla por obra, no la pone. Entonces las personas tienen razón en decir, no, pero y vos no me decías que yo tengo que esto, que lo otro, y vos entonces, ¿qué estás haciendo? Y dejamos mal al Señor, y ahí lo estamos negando. Entonces, acá lo dice, aquel que tiene poco y no lo está trabajando, no está siendo fiel y está siendo un siervo infiel, y bueno, no es que va a perder la salvación, pero Dios le va a dar más a aquel, le va a dar más a aquel que está siendo útil y está siendo productivo por la vida de Cristo, ¿sí? Entonces se cumple la palabra. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará, ¿sí? Vamos a ir a Lucas 17 del 1 al 10. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Fíjense lo que dice Jesús a los discípulos. Dios hoy nos habla a nosotros. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Si hay algo que creo que prácticamente todos los días le digo, Señor, líbranos de ser de tropiezo hacia nuestra propia vida y hacia la vida de nuestro prójimo. ¿Sí? Que Él nos libre, porque muchas veces somos, como hablábamos, tenemos el entendimiento entenebrecido, estamos ciegos, hay cosas que no las podemos ver y hacemos caer a otros, ¿sí? Entonces, acá lo que Dios está diciendo que es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos a nuestras vidas, pero tenemos que estar firmes en la roca, ¿sí? Y Él nos va a dar discernimiento para diferenciar, ¿sí? Y no llegar a tropezar, ¿sí? Pero como somos humanos, estamos dejando que la vida de Cristo se manifieste a través de la nuestra, pero su espíritu está en un cuerpo de carne y hueso. Dios sabe nuestra condición, ¿sí? Que somos humanos, porque Él lo vivió, ¿sí? El Verbo se hizo carne. Entonces Él sabe nuestra condición, por eso, porque imagínense si Él dice, no van a venir tropiezos a sus vidas. No, Dios no es mentiroso, van a venir tropiezos. Pero nosotros, si estamos en Cristo, vamos a seguir firmes y nos vamos a aferrar más a Él, aún en medio de ese tropiezo, porque nos va a servir para aprender. Pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos, ¿no? Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. A cada unas indicaciones, dice cuidado, guarda. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque conforme a la guía del Espíritu Santo nosotros la tenemos que dar. No conforme a lo que hemos escuchado, a lo que nos han dicho, no conforme a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, porque ahí vamos a dar el mensaje a nuestra manera, como nos conviene o como le conviene al hermano o a la audiencia que nos escucha, a la hermandad, o lo que ellos quieren escuchar, o lo que ellos necesitan. No.
Nosotros tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos guía que tenemos que hablar. Y muchas veces lo que tenemos que hablar no es lo que el hermano necesita, sino tenemos que hablar lo que Dios necesita que nosotros transmitamos. Lo que Él sabe que el pueblo de Dios, lo que Él sabe que esa persona tiene que escuchar, ¿sí? Porque muchas veces nos juegan las emociones, ¿sí? Y no podemos ser más buenos que Dios. Tenemos que hablar el mensaje que Dios nos da para hablar, ¿sí? Por eso dice, tengan cuidado. Y acá dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, te ofende, dice algo contra tuya, te hace algo, bueno. Repréndelo, o sea, llámale la atención, pero no lo trates mal, por supuesto. Aún llamándole la atención, en eso hay amor, por el amor de Dios en nosotros, ¿no? Y si se arrepiente, perdónalo, ¿no? Nosotros, justamente, el perdón de Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas, ¿sí? Y no tenemos que darle lugar a ningún mal pensamiento hacia nuestro prójimo. Y orar para que el Señor le haga ver que se tiene que arrepentir, ¿sí? Dice, si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Por supuesto que tenemos que tener el mismo carácter de Cristo en ser perdonadores, ¿sí? Bien, era hasta el 10. Sí, hasta el 10. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Miren lo que los discípulos dicen, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, aumentanos la fe? Pero cuando lo hemos pedido, ¿lo hemos dicho de labio o realmente lo hemos pedido de corazón porque queremos crecer, queremos entender, queremos conocer más de Él, queremos que Él sea nosotros y no nosotros, viviendo en nuestra humanidad, ¿sí? El Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, que el grano de mostaza es algo muy chico el grano, o sea, si tuviéramos una fe pequeña, dice, miren lo que pudiéramos hacer. Podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro les obedecería, ¿sí? O sea, aquello que nosotros vemos que es imposible, aún teniendo la fe, con un grano de mostaza, ordenando algo en el nombre de Jesús, eso sería realidad, porque no estamos viendo con los ojos naturales, porque los ojos naturales ven que eso es imposible, que ese sicómoro se desarraigue y se eche en el mar, ¿sí? Pero si estamos viendo con los ojos sobrenaturales, se va a hacer realidad, ¿sí? Acá está haciendo como una comparación, como algo figurativo, pero en muchas oportunidades, y yo creo que también por algo lo dice en este versículo, yo lo he transmitido y creo que ustedes seguramente lo han vivido. En las cosas físicas, en las cosas naturales, hemos visto la multiplicación, hemos visto la providencia de Dios, hemos visto cómo Dios de algo poco hace mucho. Algo que es natural, que vemos con nuestros ojos, pero al hacerlo con fe, al estar viendo con sus ojos sobrenaturales, eso se hace realidad, ¿sí? Por eso es que nosotros la fe la tenemos que llevar a cada ámbito de nuestras vidas, ¿sí? En todo ámbito de nuestra vida. Y dice, si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, si hace algún trabajo, o sea, hace algún tipo de trabajo, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, él está dando acá un ejemplo, ¿no?, de servicio. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Acá viene la parte en que hablábamos anteriormente, la humildad. Nosotros tenemos que hablar, hacer y vivir conforme a la vida de Cristo, conforme a lo que Él nos ordena, a lo que Él nos guía, a lo que Él nos enseña. Y después de hacerlo, no tenemos que decir, porque lo hice, porque hice esto, porque hice lo otro, y porque... No, acá está diciendo,
somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea, ¿qué está diciendo? Que en nuestra humanidad reconozcamos, ¿sí?, que somos inútiles. Nosotros humanamente somos inútiles, no podemos dar nada bueno hay en nosotros, nada útil, nada bueno puede producir nuestra carne. Por eso es que es el Espíritu de Dios en nuestra vida que produce el fruto de justicia, de verdad, de amor, ¿sí? Por eso acá se refiere que aún haciendo lo que teníamos que hacer, no es que somos siervos útiles, porque no somos nosotros, es la gracia de Cristo en nosotros, ¿sí? Bien. Hebreos 11, 1 y 2. Acá habla de la fe, uno de los versículos muy nombrado, muy conocido. Hebreos 11, 1 y 2. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. O sea, nosotros al tener fe en Dios, vamos a ser aprobados por Él primeramente, para ser un obrero aprobado y útil para toda buena obra. Y de esa manera vamos a ser aprobados a veces por los hombres y a veces no, porque vamos a ser también rechazados por la causa del Señor, vamos a ser aborrecidos, ¿sí? Vamos a ser muchas veces odiados por las personas, pero que sea por la causa de Cristo. Entonces, necesitamos que aumente el Señor la fe en Él, a través de buscarlo una forma con una buena motivación, con una buena actitud, con lo que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nosotros esa fe esté firme en Él y vamos a estar seguros de lo que se espera. No es lo que estamos viendo, es lo que esperamos, es seguridad, es una confianza y es una paz interior, ¿sí? De lo que se espera. Es estar convencido, o sea, cuando la persona está convencida no hay lugar a la duda, no hay lugar a pensar, porque si pasaría esto, no, la persona está convencida ciegamente, ¿no? Convencida de lo que no se ve, porque no es con nuestros ojos naturales, estamos convencidos de lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo eterno, es lo que permanece. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y podríamos decir, gracias a ella, nosotros somos reconocidos y aprobados. ¿Nosotros quién? Los hijos y las hijas de Dios que tenemos la fe en Cristo Jesús, firme, fundamentados en Él, ¿sí? En que cada vez vamos en aumento, en aumento. Y para finalizar vamos a leer del 8 al 19, que acá habla también un poquito sigue hablando de la fe. Hoy es un poquito más, es un poco más extenso el estudio, así ya lo terminamos para poder arrancar el lunes que viene con el próximo. Igual si hay alguna duda, les voy a pedir que se comuniquen conmigo de forma particular a mi celular para que, cualquier duda o algo que me quieran transmitir lo podamos hacer, ¿sí? Alguna sugerencia, como ya algunos me lo han hecho también. Bien. Para finalizar, versículo 8 al 19. Esto es la historia de grandes hijos de Dios que por la fe, miren todo lo que obtuvieron. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado. Y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia, y no solamente la herencia, ¿sí?, que Dios nos da, se la dio a él, sino a su descendencia, ¿sí? Se la dio a Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como Él tiene que ser el fundamento en Cristo en nuestras vidas, Él ser el constructor de nuestra morada. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad
se le había pasado el tiempo porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Fíjense que acá también hay algo importante. Por eso es que la fe es lo sobrenatural, es lo que no vemos, es realmente lo eterno, lo que permanece. Si por algún motivo a alguien Dios no le permite tener familia, en Dios nada es imposible. No importa que las personas, porque yo lo he escuchado, no, pero no dejes pasar mucho porque también después hay una edad que cuesta más. Pero si así Dios lo quiere y si es su voluntad en determinada edad de tu vida que ahí tengas familia, Él es Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Sí? Y qué lindo que sea todo en su tiempo y en su voluntad. ¿Sí? Así que no se preocupen que cuando ya estemos encargando nosotros les vamos a avisar. Bien. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto llegó a tener una multitud de descendientes. Miren lo que Dios hizo. De lo que el hombre quizá vio en su vejez, mirá cómo está. Hizo Dios. Por eso muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos. Y miren lo que Dios veía. Por eso también de un solo hombre, ¿sí? Que ya estaba casi muerto, o sea, Abraham, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Vieron que de la debilidad lo que Dios hace, de lo poco, lo mucho que Él puede hacer y multiplicar. Dice, por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. ¡Wow! ¿Sí? Como dice mi cuñado, ¡wow! Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿sí? Quizás ellos no vieron con sus ojos naturales que sus descendientes eran grandes instrumentos en las manos de Dios, para darles un ejemplo. Pero ellos por fe lo creyeron y lo miraron. Aunque sus ojos naturales no lo veían, por sus ojos sobrenaturales sí veían que Dios iba a hacer grandes cosas en sus vidas, ¿sí? Y eso es fe. Por eso es que ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, pero lo creyeron y ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y nosotros es igual, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso es que tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en Cristo, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las que no se ven, invirtiendo el tiempo, la energía en lo que Dios nos hizo ver que tenemos que invertir el tiempo y la energía que Él nos ha dado. Esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. ¿Sí? En este caso, Abraham, él sí se le cumplió la promesa de que iba a tener un hijo. Y después cuando el Señor le dijo, porque el Señor necesitaba probar su obediencia, cuando le dijo que lo tenía que entregar, que lo tenía que dar por sacrificio, él fue obedientemente porque conocía quién era Dios. ¿Sí? Porque fíjense que más abajo dice, y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, porque Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia, entonces él creyó a eso y sabía de que si aún así lo hubiera tenido que matar, realmente, porque no llegó a hacerlo, porque Dios probó su fe y obediencia. Él obedeció porque sabía quién era Dios, creía en su palabra, en la promesa, en lo que Dios le dijo, ¿sí? Así que no se fundamentó en su alma, en sus emociones. El fundamento de Abraham, y así como tantos hijos de Dios, estaba en Cristo. Así tenemos que ser nosotros también. Así que bueno, queridos hermanos, espero que se encuentren bien. Y bueno, acá damos por finalizado esta enseñanza del fundamento en Cristo. Seguiremos igual hablando en los otros estudios seguramente, porque todo tiene una armonía. Así que bueno, les mando un beso enorme y que estén muy bien.